No quiero perder tiempo porque vieron que Zoom nos hace apurarnos. Así que vamos a arrancar la clase de hoy. Quiero que ya les quede grabado una revisión del cuestionario número 1, que eso ya terminamos la fecha de entrega. Quiero revisarlo con ustedes, como había varios que habían tenido inconvenientes o habían estado asustados con el tema de las notas y eso, prefiero que lo veamos entre todos. Así ya después les queda grabada la revisión y ya saben cuáles eran las respuestas correctas y los errores que tuvieron. Igual yo ya lo modifiqué, si ustedes entran al cuestionario van a ver que cuando ponen ver sus resultados, les va a marcar cuáles eran los errores, ¿sí? No solamente que está mal la pregunta, sino que les va a decir cuáles eran las que tenían que marcar como correctas. Esperen que ya les comparto la pantalla. Avísenme cuando ya lo puedan ver. Ahí ya se ve, profe. Genial. Bueno, como siempre, lo primero que tienen es el mail, después el nombre y apellido, que después si alguno de ustedes tiene algún nombre distinto en Google, sería bueno que lo pongan. No sé si es de este grupo o del otro grupo, pero qué sé yo, a veces tienen algún apodo o algo. De última en apellido y nombre, pónganme cómo aparecen en Google, por cosa de yo después saber a quién se le tengo que poner la nota, ¿sí? Para evitar errores. Bueno, van a ver que las preguntas todas las van a tener en distintos órdenes porque el mismo sistema los va cambiando. En este caso me apareció primero, ¿qué es lo que impulsa al ser humano a adquirir conocimiento? ¿Se acuerdan que ya en el principio del Power habíamos visto que había dos grandes motivaciones? Una de ellas era la curiosidad y la otra la necesidad de adaptar el entorno, que después lo vamos a ver cómo dominar la naturaleza. Esas eran las dos respuestas correctas. ¿Qué pasa? El sistema, si ustedes marcan una sola, no les fracciona el puntaje. ¿Sí? Tienen que marcar bien todas las que están marcadas como correctas para que les sume puntaje. Y si marcan, por ejemplo, la curiosidad y alguna de las que está mal, también tampoco va a sumar puntaje. La siguiente pregunta decía, ¿qué es el sentido común? Van a ver que entre las opciones tenían, por ejemplo, la primera tenía que ver con el mito religioso, la segunda con la ciencia, la tercera opción hablaba también un poco de mítico religioso y de la comprobación la poca comprobación que teníamos, así que la respuesta correcta era la D, conjunto de saberes que surgen de la vida cotidiana. En la siguiente pregunta dice, ¿cuáles de las siguientes son características del discurso mítico religioso? Tenían que marcar la primera y la cuarta, ¿sí? Que es la realidad es decisión arbitraria y única de una divinidad y que se le atribuye a entidades suprahumanas la producción de todos los fenómenos físicos. Después, la ciencia surge en estas eran todas correctas, todas las opciones tenían que marcar. ¿Se acuerdan que creo que si no me recuerdo hay una diapositiva del Power que marcaba todas estas opciones y está copiado casi textual? En la modernidad había tres correctas, que decía que la única incorrecta era esta, que cambiar Revolución Francesa por Revolución Industrial, y las otras iban todas, que se caracteriza por la aplicación de los descubrimientos científicos, se plantea el capitalismo como modelo económico con el inicio de la modernidad, y que inicia con la Revolución Francesa y se prolonga hasta nuestros días. Bien, secularización, estará fácil, proceso sociopolítico, está copiado también igual. Era el proceso sociopolítico por el cual se separan los saberes de la Iglesia, ¿sí? Queda la Iglesia solamente como una fuente de estudio de la fe y nada más, y no como el único que tenía el acceso al conocimiento y a los saberes, como habíamos visto en clases anteriores. Después, el pensamiento aristotélico, fíjense que eran la 2 y la 3, ¿sí? El labor debía concentrarse en las sustancias y los accidentes, que era esta parte que Aristóteles dejaba cierta parte a la interpretación mitológica, divina o suprahumana, que eran cosas que como humanos no podíamos controlar, y su pensamiento axiomático, en el cual había ciertas leyes que no necesitaban ningún tipo de verificación. Galileo Galilei, al contrario, fíjense que las opciones eran muy parecidas, pero al revés,
según el punto de partida son los hechos, es decir, la experimentación, y consideraba que a partir de la observación el investigador tenía que generar una hipótesis y a partir de ello comprobarlo, ¿sí? Los señores feudales, acá también tenían una que eran varias opciones, en esta hubo varios que se equivocaron, pero porque capaz que siempre, la mayor parte de los errores fue porque les faltaba alguna opción marcar, capaz que de leer apurados o de no leer todo el tema de entrada. Acuérdense que, bueno, eran militares que brindaban seguridad mediante el pacto de vasallaje con la gente del campo. Y fíjense que esto, la segunda opción, explica qué es el pacto de vasallaje. Era una economía basada en la labor rural, de la cual recibían un porcentaje los señores feudales, ¿sí? Así que esa también. Y la mentalidad estaba influenciada por la Iglesia Católica. La última opción no iba porque esta es la actividad de los burgueses. Y la última, la causalidad natural, la opción correcta era la última, se caracteriza por un fenómeno, por la explicación de un fenómeno a raíz de los elementos de la propia naturaleza. ¿Se acuerdan que yo les había dado el ejemplo de las mareas que se pueden explicar con los ciclos lunares? ¿Sí? Eso era lo que era la causalidad, que después va a dar paso a todo el movimiento del realismo impulsado por Galileo Galilei. Bueno, esas eran las respuestas. Ustedes van a ver que cuando ingresen les va a permitir, les va a marcar con un tilde, cuando ustedes marquen les va a mostrar en rojo acá en que se equivocan ustedes, y les va a marcar con un tilde verde las que tendrían que haber marcado, para que ustedes hagan la revisión y vean en qué se habían equivocado. Bueno, y ahora vamos a empezar con el tema nuevo, que en realidad es la continuación de este. Espérenme que no lo abrí. Me olvidé de abrir el Power. ¿Dónde lo dejé ahora? Perdón. Bueno, ahí les compartí para que puedan ver el Power. ¿Ya lo ven todos? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, acá vamos a empezar a hablar, entonces ya vimos lo que fue el inicio de la ciencia moderna como la conocemos, su proceso histórico, y ahora vamos a empezar a hablar de las características, las áreas y la clasificación. Acá les hice una pequeña línea del tiempo, hay una parte que ustedes no la van a ver, pero porque tengo las ventanitas de ustedes, de las caras. Es una pequeña línea de tiempo, en donde van a ver ciertos hitos que dan paso de un periodo al siguiente. Acá, bueno, este es un mini repasito, como habíamos visto, el ascenso de la burguesía, que es lo que da pie a la ciencia moderna. Tenemos en el siglo XI, estábamos en la Edad Media, y empezó a desafiarse el saber tradicional gracias al ascenso de esta nueva clase social, generando una nueva mentalidad. La observación y la experiencia eran fuentes de sabiduría, y llegamos a lo que es el realismo filosófico, como habíamos visto. El ser humano y la naturaleza, como habíamos visto también, el comercio se expande, esto es lo que permite una amplitud de mentalidad, se empieza a ver el mundo de una manera distinta, la naturaleza como una fuente de conocimiento, y se reducen las dimensiones de lo sobrenatural para ampliar las formas en las que el ser humano analiza y conoce el ambiente en el que está, ¿no? Acá tienen, bueno, esto también es otra diapositiva haciéndoles mini resumen de cómo el conocimiento llegamos de lo que es la necesidad de conocer a la intención de dominar la naturaleza. Esto reinicia una creación tecnológica y los avances por ende, lo cual lleva a una mayor producción y una mayor variedad de la producción. Como habíamos visto, se generan nuevas técnicas y nuevas tecnologías que permiten
ya no estar a merced de la producción en el campo, de la producción de lo que cada estación nos permitía, y esto también generó la amplitud de nuevos mercados y que se abrieran para el comercio y la compra y la venta, ¿no? Todo esto va también en lo que es la transformación del entorno en nuestro beneficio. Entonces, cuando llegamos a todo esto, ¿se acuerdan que en la parte anterior que habíamos leído había un cuadrito que daba la definición de epistemología en un momento, que en ese momento el cuatrimestre, en la guía anterior lo pasamos por encima, pero ahora vamos a empezar a ver este tipo de definiciones, como es epistemología, que si la desglosamos la palabra, vemos que es el estudio del conocimiento. Lo que se encarga de la epistemología es de determinar si un enunciado o una hipótesis tiene carácter científico o no. ¿Sí? Va a analizar los métodos y los objetos, las nociones y cómo se produjo ese conocimiento para determinar si se siguieron los pasos adecuados del método científico para determinar si tiene carácter científico o no determinada ciencia o hipótesis que se está tratando de probar. Como dice uno de los escritores que van a ver en el texto, Mario Bunge, la epistemología es la ciencia de la ciencia, ¿sí? Es lo que estudia qué es lo que es ciencia y lo que determina qué es ciencia y qué no. Cuando hablamos de elementos de la ciencia, decimos que hay tres grandes elementos, que son la creencia, la verdad y la prueba. La creencia se basa en que todas las teorías tienen que estar escritas y descritas en modo de afirmación, o sea, no se puede estar negando ya de entrada a la hora de plantear una hipótesis, y el mismo investigador debe creer en lo que está investigando, debido a que si no, no habría una conexión entre el objeto y el sujeto de estudio. El siguiente elemento es la verdad, que después vamos a ver que en el texto lo explica, que en realidad no es verdad, sino es una orientación a la certeza, que es característico de la ciencia. La idea, cuando hablamos de verdad o de orientación a la certeza, estamos hablando de que lo que se describe en esta hipótesis sea una descripción correcta de la realidad y intente brindar explicaciones lo más verdadera posible en el momento. Como habíamos dicho, la ciencia, para no cometer los errores, por ejemplo, que había tenido en su momento Aristóteles, nada es una verdad absoluta. Puede que más adelante venga un experimento, una forma de comprobar, y que pase a ser algo que hoy tenemos como cierto, mañana pase a ser que no era de esa manera. Ustedes, si lo llevamos a un ejemplo, hasta hace 100 años atrás se consideraba que la materia, la mínima materia posible que había eran las células, y llegamos hoy en día en que tenemos partículas subatómicas. Entonces, a medida que se van ampliando las tecnologías, que se van ampliando los conocimientos y que se van haciendo, hay ciertas verdades que quedan pasadas por largo. No es que la célula no exista, sino que está formada por incluso partículas mucho más chiquitas y mucho más diminutas. Entonces se sigue estudiando y se sigue especializando, y hay verdades que quedan como secundarias o como que no era del todo así. Y el tercer elemento es la prueba, que es aquello que hace el investigador, experimentos, testimonios, evidencias, todo aquello que pueda comprobar para validar o refutar una teoría o una hipótesis. Cuando hablamos del método científico, estamos hablando de que son distintos procedimientos que permiten obtener conocimiento y justificarlo. O sea, son los métodos que nos van a llevar, esos métodos están regulados y estudiados por la epistemología, y es lo que nos va a permitir adquirir un conocimiento de manera ordenada y luego poder justificarlo o invalidarlo si la hipótesis era incorrecta, ¿sí? Como decimos, el conocimiento es metódico, su producción se formula en base a una serie de pasos. Lo que nos da el método científico son distintos pasos y procedimientos para llegar a una teoría
que la teoría son un conjunto de conceptos relacionados entre sí, que se presentan en un orden sistemático, que pueden tener algún tipo de, si ustedes lo ven en el texto, lo explica con un tipo de nudo, algún tipo de problema, y que se busca, en base a la resolución de este problema, obtener comprensión y poder explicar distintos fenómenos de la naturaleza y darles una solución o un entendimiento a ese nudo que se plantea en una teoría, ¿no? Bueno, entonces cuando hablamos de ciencia, como yo les había dicho, la ciencia se va cada vez especificando más. Entonces nosotros vamos a decir que hay 4 grandes áreas científicas en las que se van a abarcar distintas formas, las distintas formas de conocimiento. Tenemos por un lado la historia, la psicología y la sociología de la ciencia, que se encargan de estudiar a la ciencia como una actividad, como grupo, todas aquellas interacciones dentro de una comunidad y cómo se relaciona el ser humano entre sí. Luego tenemos la epistemología, como habíamos visto, que es la ciencia de la ciencia, estudia la producción y la validación del conocimiento. La metodología, que se encarga de los procesos y de los pasos y de la búsqueda de estrategias para la obtención de conocimiento. Y luego tenemos las tecnologías, que es la explicación de todos aquellos tecnologías y avances obtenidos a través de la ciencia, que también nos abre paso a lo que es la ética de la ciencia, que queda un poco metida dentro de la aplicación de estas tecnologías, ya que también queda en el estudio de saber si estas ciencias van a tener o tuvieron, en el caso de ciencias observadas a retrospectiva, si tienen un efecto positivo o negativo sobre la humanidad, ¿no? Ahí está la ética, se puede ver no solamente, evaluar no solamente hacia atrás, sino también hacia adelante en la aplicación de futuras técnicas. Entonces, para llegar a la clasificación, tenemos la clasificación de la ciencia, se clasifica en ciencias formales y ciencias fácticas, esto probablemente lo hayan visto en el colegio. Tenemos por un lado las ciencias formales, que son las que abarcan todas aquellas como la matemática, la lógica, la geometría, en donde nosotros vamos a estar estudiando entes ideales, entes abstractos que nosotros, que solamente están en la mente humana, como dice, que son los números, los cuadrados, las formas geométricas, todo eso se los considera entes abstractos, pues nosotros le damos la forma y el nombre, ¿sí? No son seres vivos o entes que nosotros podemos llegar a encontrar en la naturaleza. Por eso a eso se refiere con entes ideales o abstractos. Y esto no requiere validación empírica. Nosotros sabemos que un triángulo es un triángulo, que tiene los 3 lados, pueden ser de distintos tamaños, y eso nos va a dar las variaciones dentro de lo que es un triángulo. ¿Sí? Es una forma geométrica de 3 lados. Pero no necesitamos nada que nos compruebe que esa forma geométrica tiene 3 lados. O sea, sabemos que lo estudiamos de esa manera. En cambio, cuando pasamos a la siguiente clasificación, que son las ciencias fácticas o empíricas, empezamos a hablar de procesos, de objetos y de sucesos que conforman la historia y la realidad natural y social del ser humano. Estas, por ende, necesitan experimentación, observación, o sea, ya sea la historia o cualquier tipo de ciencia humanística que se basa en la observación de lo que pasó, en el testeo y la comprensión de la realidad, ¿sí? No solamente comprendemos la realidad como la conocemos hoy en día, sino la realidad como cuando estudiamos un proceso como era la realidad en el momento de estudio, ¿no? Entonces esto va a abarcar las dos grandes, como las conocemos, las ciencias naturales y las ciencias sociales por otro lado. Las ciencias naturales, todo aquello que estudia la naturaleza, dentro de esto tenemos la biología, las distintas ramas de la medicina y demás, y después tenemos las ciencias sociales, que va a abarcar todas las ciencias humanísticas, llámese el derecho, la política y demás. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, cuando hablamos de características de la ciencia, decimos que hay 2 grandes características que van a liderar la primera parte de la lista, que son la racionalidad y la objetividad, porque las tenemos que aplicar en todo el resto de las características. La racionalidad se basa en que
la ciencia está basada en la razón humana, ¿sí? No, como habíamos dicho, siempre se separa de cualquier tipo de creencia o de pensamiento abstracto o divino, ¿no? Entonces está constituido sobre la razón humana, sobre lo que el ser humano puede pensar, comprobar y observar. Y después tenemos la otra característica principal, que es la objetividad, que es la relación entre el investigador y el objeto de investigación, el cual tiene que tener un conocimiento previo sobre el cual, y también tiene que ser objetivo al momento de realizar los experimentos, porque como bien sabemos, hay experimentos y formas, si el investigador no es objetivo, se puede llegar a tergiversar ciertas variables que pueden llegar a dar resultados que no son comprobables para el resto de la comunidad científica o comprobables con lo que es la realidad, ¿no? Entonces es muy importante que el investigador se mantenga dentro de lo que es dentro de la razón y dentro de la objetividad a la hora de generar un nuevo conocimiento. Y luego tenemos distintas formas, distintas características que nos dan a nosotros saber si un conocimiento es científico. Primero que tiene carácter analítico, es decir, abarca la totalidad de los componentes de un objeto o una situación, lo va a estudiar desde distintos puntos de vista, a eso se refiere. Luego tenemos la especialización, como yo les había dicho, la ciencia se caracteriza porque se fue especializando cada vez más, llegando a lo que es analizar cuando se refiere a análisis pormenorizado, significa a que cada vez, por ejemplo, si lo llevamos a una ciencia humanística, nosotros podemos estudiar historia, y dentro de la historia podemos estudiar la Edad Media, y dentro de la Edad Media podemos estudiar solamente aquello con lo relacionado con la Iglesia Católica. Entonces nos vamos yendo a estudiar cada vez cosas dentro de una gran ciencia, a estudiar periodos cada vez más chicos y de manera más profunda, ¿sí? A eso se refiere. Si lo trasladamos al área de la medicina, hoy por hoy tenemos traumatólogos, antes estaba el médico clínico, se especializa en traumatología, hay traumatólogos que son especialistas en miembro superior, y después hoy en día tenemos traumatólogos que son especialistas en dedo, es decir, se va especializando el saber cada vez más hasta hacerlo de manera tan compleja que para poder analizarlo de manera tan compleja necesitas disminuir la porción de ciencia que estás estudiando. ¿Se entendió? Bien, entonces, la siguiente característica es que es claro y preciso, o sea, no se tiene que abundar a la hora de explicar un determinado objeto. Ustedes van a ver que cuando estudian anatomía, cuando estudian distintos tipos de ciencias con lo relacionado con lo de ustedes van a ver que cuando se habla de la descripción, por ejemplo, de una parte del cuerpo, no es algo que se abunda mucho, se explica la inervación, la circulación, características principales y listo, ya está, es eso. No se divaga a la hora de explicar ciertas cuestiones muy vagas de la aplicación, y tiene que haber una concordancia entre lo que vos estás estudiando y lo que está escrito. O sea, vos tenés que poder comprobar no solamente lo que tenés en el texto, sino también poder verlo en una imagen, o cuando ustedes trabajen con distintas muestras en laboratorio, o distintas fracciones de lo que es esa realidad dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, podemos decir entonces que tiene que ser clara y precisa, o sea, no tiene que abundar dentro de la divagación de lo que es una explicación, ¿sí? No deja de ser una explicación clara, concisa y descriptiva de lo que se está estudiando. Tiene que ser comunicable, o sea, todas aquellas ciencias, como habíamos visto en su momento, estaban resguardadas para el conocimiento solamente de ciertos sectores. Hoy en día se considera que la ciencia es comunicable porque es de carácter público, científico y social. O sea, primero un investigador llega a una conclusión, se publica a nivel científico y luego se publica a nivel social y público.
Es metódico porque se debe utilizar el método científico, ya que la obtención tiene que llevar una serie de pasos y de métodos para la obtención en base a ciertas reglas establecidas por la epistemología, como vimos. Es sistemático porque, como habíamos visto, las ciencias se interrelacionan entre sí. Nosotros, cuando hablamos de distintas áreas de la ciencia, están todas relacionadas entre sí. Por ejemplo, si hablamos de medicina, dicho y hecho, la gente estudia medicina y podés, primero está la carrera básica de medicina y después uno puede elegir la especialidad y todo está relacionado entre sí, o sea, uno después elige anestesista, oftalmólogo, lo que sea, traumatólogo, clínico, pediatra, pero se relaciona siempre entre sí y están interconectadas ciertas ideas de manera lógica. Y después es abierta porque no tiene barreras, como habíamos dicho, o sea, está todo el tiempo buscando cómo expandir el conocimiento, esa necesidad de descubrimiento propia que ya veníamos hablando del ser humano, y autocorrectiva por lo que les decía anteriormente de que todas las verdades pueden ser revisadas y pueden ser consideradas falsas en algún punto, y de manera que se pueda corregir y se pueda reemplazar una hipótesis por la siguiente en base a distintos tipos de experimentación y de pruebas o evidencias que se van consiguiendo dentro de lo que es la sociedad, la comunidad científica. ¿Sí? Entonces estas son las características, son todas importantes, pero las primeras dos que van a liderar son la racionalidad y la objetividad, porque están muy relacionadas con el investigador, con el sujeto y su relación con lo que está estudiando. Sí, bueno, hasta ahí más o menos se va entendiendo. Bien. Bueno, entonces, hasta ahí llegamos por hoy. Yo seguramente el ejercicio se los voy a subir, voy a tratar de que sea mañana, pero más probable que sea el sábado. Igual recuerden que siempre les doy 10 días o 12 después del mínimo 8 o 10 días les doy para que lo hagan tranquilos del tema del cuestionario sobre este tema. Vayan mirándolo, yo después les voy a subir la clase esta. No sé si entraron chicos de radiología, que ayer no pude tener clases con ellos. No sé si entró alguno. No, bueno. Cualquier duda, Sí, recuerden. profe, yo entré. Ah, bueno, buenísimo. ¿Tu nombre? Florencia. Bien. Bueno, Flor, vos tenías dudas, ¿te habías podido ver algo? No tengo dudas. Bien, por ahora. querías poder escuchar la clase en primera persona. Sí. Buenísimo, no hay problema. Te pido disculpas de vuelta a vos y a tus compañeros que ayer no pude estar. No pasa nada. ¿Cómo se llama? Bueno, pero por lo menos les pude subir la clase para que no la perdieran y bueno, estaba también la opción de que el que quisiera lo podía ver hoy. Gracias, profe. No hay por qué. Ciertas cuestiones que nos permite la virtualidad. Cuando era presencial teníamos que hacer ciertos movimientos raros ahí con los otros profes para poder no perder las clases. Bien. En sí el tema es no solamente hay que entenderlo, sino que también hay que utilizar un poquito la memoria, porque lamentablemente las características no hay otra forma de aprenderlas. Las tenés que entender para poder explicarlas, pero también te tenés que acordar cuántas son y cuáles son. Así que eso es lo complicado de esta parte del tema. Pero bueno, recuerden que los cuestionarios son 100 tiempos y que los pueden ir viendo ustedes tranquilamente a medida, pueden ir leyendo y mirando el Power y utilizando el texto mientras lo van contestando. Consejo para no seguir cometiendo errores: lean todas las opciones, lean bien el tema primero, si tienen alguna duda, para que no les falte ninguna a marcar y ustedes puedan saber que de verdad tienen marcadas ustedes en el cuaderno, en el libro, en donde, o a mano, los temas que se pueden llegar a tocar después en un parcial o en un final, ¿sí? Recuerden que es solamente por eso que les pongo para que les dé una nota, ¿sí? Es una cuestión de autoevaluación y que ustedes sepan si tienen toda la información a su disposición y marcada como corresponde para relacionar los temas.
Vamos a ver, porque no sé, ahora estamos charlando con el instituto, voy a ver si buscamos alguna forma de agruparlos en grupos de 4, de 5, y de esa manera hacer un mini trabajo de investigación y tomar oral para un final de cuatrimestre. ¿Sí? Yo después les voy a dar fechas en base a lo que responda el instituto y vamos a empezar a coordinarlo. ¿Sí, chicos? Pero no se asusten que les voy a avisar con tiempo, todavía falta. Bueno, por hoy lo vamos a dejar acá. Recuerden que les voy a subir el cuestionario, me pueden escribir. Yo voy a estar contestando durante la semana, no prometo nada el fin de semana porque la verdad es que ando corriendo. Pero tarde o temprano les contesto, no se preocupen. No sé si algunos ya me han escrito, pero tarde o temprano contesto. Así que cualquier cosita me escriben y lo charlamos o les soluciono la duda. Lean y después, bueno, y después pueden autoevaluarse con el cuestionario, ¿sí? Bueno, los dejo por ahora. Buena semana y buen fin de a todos. Chao, profe. Gracias, buen fin de semana. Nos vemos. Gracias. Cualquier duda me avisan. Gracias. Chau, chau. Buenísimo.